Bueno, hola, buenos días. Ante todo, bueno, gracias por la invitación. Gracias, bueno, a Presid, la verdad que muy bueno este congreso. Cada vez mejor, cada vez nos gusta más y vemos que hay cada vez más participación y se cubre casi todo el sector de la producción en Argentina y eso nos parece buenísimo. Y nos parece muy bueno que podamos mostrarle las tecnologías que manejamos nosotros desde hace varios años. Un poco el objetivo de la charla es mostrarle la visión que nosotros tenemos a futuro de qué hacer con la información y cómo levantar los datos. Y, digamos, esta visión, esta charla ya hace 3 años que la vengo dando y que obviamente, digamos, por eso es 3.0, es que cada vez que la tengo que actualizar voy viendo un panorama, digamos, un horizonte mucho más amplio y con más potencial. Básicamente está orientada a entender el potencial de recopilar los datos de la producción en formato digital. Un poco la idea y el ejercicio que siempre tengo cuando vengo a dar algún taller, que por eso se llama taller, es que intercambiemos. O sea, yo no me creo dueño de la verdad, ni creo que lo que digo acá es lo que tiene que pasar o debe pasar. Sí me parece que está bueno intercambiar y que pregunten y que si alguien quiere aclarar algo mientras estoy dando la charla o algún concepto que no se entiende, que me paren, levanten la mano y me preguntan. Y si es necesario discutir algo, se discute. Bueno, básicamente lo que... ¿Se escucha bien? Porque no me escucho yo. ¿Lo escuchan todos? Sí. Bueno, básicamente lo que apareció o el concepto que aparece como una posibilidad o un potencial del uso de datos levantados a campo para el uso de la información es el concepto de plataforma GIS y tablero de control. ¿Y qué nos imaginamos nosotros como tablero de control? Nos imaginamos una oficina con monitores en donde nosotros podamos tener indicadores para tomar decisiones en la producción. Esos monitores no dan datos crudos, sino que van a dar alarmas, y en la medida que el sistema de gestión vaya avanzando, van a tener inteligencia y van a poder darnos, digamos, procesamientos o permitir tomar decisiones con mucha más eficiencia, haciendo las relaciones que hoy hace cada técnico en cada lugar o con cada especialidad. O sea, la idea es que estos tableros van a ser como el tablero de un auto. ¿Sí? Hoy es imposible pensar manejar un auto que no tenga cuenta kilómetros, que no nos dé una alarma si baja la presión de aceite o si se rompió el radiador y levanta temperatura. Sin embargo, en general, en la mayoría de los sistemas agropecuarios no se trabaja con tableros y se maneja el auto sin tablero. Y nos damos cuenta que pasó algo cuando vemos el humo en el capó, cuando vemos que no, digamos, que no funciona más. Este es un ejercicio, digamos, que es muy antiguo, ¿no? El tablero de control tiene como concepto más de 30 años en la industria, pero que en el agro, por el hecho de estar muy desconectado, de no tener la posibilidad de transmitir la información de manera rápida en el pasado, por estar muy separados los campos, o sea, por la distribución geográfica, no ha sido adoptado. Hoy el cambio tecnológico que hay permite reunir un montón de datos y permite pensar en este concepto como se pensó en la industria hace más de 30 años. Acá lo que tienen son ejemplos de pantallas, ¿sí? Son ejemplos de tecnología. La idea es darles un pantallazo de qué tecnologías o qué información puedo reunir yo, qué datos puedo estar guardando hoy. Y como segunda parte es mostrarle un poco los principios de esa tecnología para que entiendan que esto no es nada complicado, no es tecnología de la NASA. O sea, no hay tampoco un tamaño mínimo ni un tamaño máximo de productor para manejar este tipo de herramientas. La primera pantalla que podemos ver en el tablero, por ejemplo, cada uno de estos puntitos es una máquina que está posicionada y que está transmitiendo en el momento si está sembrando, si está pulverizando, cuántas hectáreas hace, cuáles son las variables climáticas, o la temperatura, la humedad, la velocidad del viento que están ocurriendo cuando la máquina está haciendo el trabajo, en qué lote está, ¿sí? Y esto nos da ese tipo de información.
También podemos ver en el tablero de control no solo mapas, sino también podemos ver, por ejemplo, determinadas variables. Acá lo que está marcando es la temperatura de la carga de un camión dentro de una planta de cereales. Entonces lo podemos ver en tablas, podemos filtrarlos y también podemos ver gráficos de cómo se hace, por ejemplo, un trabajo. ¿Sí? Acá lo que tienen es una línea de tiempo de 24 horas, lo que dice es entre qué hora y qué hora la máquina trabajó, a qué velocidad iba mientras trabajaba, y acá tiene un gráfico de distribución de tiempo que dice cuántas horas estuvo trabajando, cuántas horas estuvo en traslado y cuántas horas sin dato o parada. Digamos, todo esto son pantallas que alguien las pensó, digamos, pensando en que puede tomar decisiones mirando estas pantallas. Obviamente, atrás de esto está toda la logística que es necesaria para que esta información se pueda visualizar. Pero lo que estoy tratando es que tengan un ejercicio de cómo sería un tablero de control. O sea que alguien puede estar mirando esta pantalla y puede estar tomando una decisión, diciendo, bueno, esta máquina está trabajando muy despacio, podés aumentar la velocidad, o arrancó muy tarde, tendría que haber arrancado más temprano, y puede estar tomando decisiones que aumentan la eficiencia en el momento en que se toma la decisión. Después, otro tipo de mapas que se pueden ver en los tableros de control son estos. Este es un mapa, por ejemplo, de avance de riego que dice qué lotes se regaron, que son los azules, qué lotes están regándose en el momento y qué lotes faltan regar en un equipo de riego, pero también podrían ser lotes cosechados, lotes pulverizados. Entonces yo voy teniendo una idea de cómo es el avance de las labores en un determinado campo y a su vez cada uno de esos cuadros si tiene información asociada. Acá no sé si alcanzan a leer, pero yo puedo saber cuántos riegos tuvo, cuántos milímetros se le aplicó, cuándo se sembró. O sea, esto lo puedo, digamos, atrás de todos estos mapas hay información de apoyo que me permite tomar decisiones usando los tableros. Y también puedo hacer, por ejemplo, un mapa, este es un mapa de nutrientes, de un nutriente creo que es de fósforo, que también me permite saber los contenidos que tengo y tomar decisiones superponiendo capas. Un poco, digamos, esos son ejemplos que les puse. ¿Qué otras cosas se pueden tener en un tablero de control? Bueno, puedo hacer, por ejemplo, puedo ver los mapas de márgenes brutos por lote y saber cuáles fueron los lotes donde tuve mejor resultado y puedo investigar, si yo tengo todas las capas superpuestas, qué es lo que me llevó a tener mejores márgenes. Puedo hacer también imágenes satelitales para ir viendo cómo evoluciona el cultivo y tener alarmas de cuando en un determinado lote hay una evolución menor a la potencial que podría tener. Puedo tener los datos del monitoreo de plagas, puedo tener los mapas de rendimiento, puedo tener el mapa de planificación, ¿sí? Y eso converge todo en una misma plataforma que es el tablero de control. A su vez, esto no está desprendido del sistema de administración y este tablero puede reportar indicadores automáticos a un sistema de gestión. Por ejemplo, un ejemplo muy simple es, yo tranquilamente podría reportar, una vez que una máquina pulverizó un lote, cuántas hectáreas fueron y que en el sistema de gestión automáticamente se me haga la factura de esa máquina. ¿Sí? Teniendo el precio, esa máquina se puede hacer la factura por lote automáticamente. Y también puede ser al revés, o sea, desde el sistema de gestión yo puedo sacar datos para el tablero, como por ejemplo, para ver los datos de margen bruto por lote, yo necesito saber cuáles fueron los costos y cuál fue el resultado. Eso está en el sistema de gestión, pero lo puedo relacionar al tablero de control. Eso es básicamente el potencial, y es donde termina el cuento, pero lo empecé por el final. La idea que para tener esto, una de las claves fundamentales es reunirse con esos datos que permitan ver todas estas herramientas. Y obviamente el potencial más grande es imaginarse qué pasa cuando todos esos datos digitalizados, levantados, que permiten tomar decisiones y optimizar en una unidad de producción, se relacionan con otras unidades de producción. O sea, actualmente estamos analizando con APRESID esa cuestión, ¿no? O sea, si esto tiene un potencial cuando un productor lo toma, pero si lo toma un grupo de productores, el potencial es mucho mayor. Porque se pueden detectar patrones de comportamiento o problemas que ocurren a la vez en un montón de sistemas de producción. Y acá viene lo complejo. Digamos, para poder tener ese tablero de control que nos dé herramientas útiles,
tenemos que juntar todos estos pasos. Lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos una base de datos central que unifique toda la información. Sin ese concepto no podemos hacer la inteligencia y el aprendizaje de datos a partir de datos levantados a campo. Por lo tanto, el sistema arranca en tener una base de datos única y en pensar los mecanismos para que toda la información que se genera desde los monitoreos de los lotes, desde la gestión administrativa y desde la maquinaria sea guardada en una única base de datos. Y a su vez, ¿sí?, tenemos que tener todas las maquinarias y todos los procesos conectados a Internet para que eso se levante. En realidad, hoy hay algunas limitantes, pero en la medida que eso esté conectado a Internet, va a ser mucho más rápido la decisión. Si yo no es lo mismo que lo guarde en un pendrive y lo lea a la semana, que si lo voy a tener online. O sea, indiscutiblemente, cuando más rápido está el dato en un proceso dinámico como es la producción agropecuaria, antes llego a tomar una decisión que pueda cambiar un resultado y hacer más eficiente el sistema de producción. Bueno, una de las tecnologías que se usa es la telemetría de maquinarias. La telemetría de maquinarias tiene, digamos, es un concepto bastante común, es como la vigilancia de los camiones, nada más que está adaptada al trabajo agropecuario. Lo que tiene es un módem que recibe la posición por satélite y envía los datos por señal celular, en general, y en algunos campos los envían a través de una red de radio VHF cerrada, y a partir de esa señal celular los datos se envían a la base de datos. Ese sistema puede ser usado para sembradoras, puede ser usado para pulverizadoras, puede ser usado para cosechadoras, para camiones y para otras máquinas, fertilizadoras, equipos de riego. Y eso lo que permite es empezar a tener, por lo menos, toda una historia y una trazabilidad de las labores. En general, como experiencia, los clientes con los que nosotros manejamos empiezan por las pulverizadoras. Hoy, digamos, la telemetría de las pulverizadoras tiene también dos flancos muy importantes. Uno es el productivo y la medición de eficiencia, y otro es el cuidado del ambiente. Porque cuando la pulverizadora está registrada, el operario puede saber si las condiciones climáticas son adecuadas o no en un semáforo que le aparece en la cabina, y a su vez le saltan alarmas a los supervisores de que la máquina está haciendo un trabajo que no tendría que hacer. O sea que la telemetría permite, digamos, la mejora de la eficiencia de la máquina y también permite el control en las aplicaciones, colaborando en la medición del cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. Los sistemas estándar en general lo que miden son la ubicación de las máquinas, el recorrido que realizan, la velocidad de trabajo, la superficie que trabajan, pueden medir el avance de las labores, que puede ser diario, semanal o mensual, miden la capacidad operativa, la cantidad de hectáreas por hora, y todos esos registros están asociados al lote. Esto es para cualquier maquinaria, o sea, estos equipos son universales y se pueden adaptar a maquinarias de cualquier tipo de cultivo, desde zanahoria, caña de azúcar, forestales, hasta los granos. Después tienen otros complementos, por ejemplo, para las pulverizadoras, hoy estamos usando un sistema que linkea la información de estaciones meteorológicas o de una red climática que tiene estaciones meteorológicas y hace, digamos, tiene una triangulación para establecer datos meteorológicos en cualquier punto del mundo. Entonces, a través de esta vinculación, lo que yo puedo tener asociado al recorrido de la máquina es la información climática, y eso me permite tener en cada punto del recorrido de la máquina, saber qué condiciones climáticas había en el momento que se hizo la aplicación. Y para riego, bueno, ahí lo que se suma es a la información climática, se le suma la cantidad de horas que el equipo regó y la cantidad de milímetros. Por lo tanto, lo que yo puedo tener es la posición del riego, puedo tener el balance hídrico online, porque yo lo sé los milímetros que estoy regando y la demanda que está ocurriendo conectada a la estación meteorológica. Y puedo tomar decisiones de parar los equipos o encenderlos o saber cuánto me falta para prender el equipo.
Estas son, digamos, son herramientas que permiten una planificación mucho más eficiente y para mí es el primer escalón de la información. Se imaginen si esto, a su vez de estar linkeado con un productor que tiene un sistema de producción, está linkeado con un grupo de productores, se pueden hacer un montón de estrategias como compra de insumos, como, digamos, negociación de las tarifas eléctricas, un montón de cuestiones que hoy no se pueden hacer porque la información no está. O sea, es el nivel de falta de carga de datos es tan alto que, por ejemplo, si hoy alguien quiere salir a comprar un determinado grano especial, no sabe qué productor lo tiene. O sea, tiene que salir a buscar, llamar por teléfono. Y estos sistemas lo que harían es eso, ¿no? Es como hacer mucho más fácil el registro de datos y la búsqueda de información y acelerar mucho los procesos para ganar eficiencia. Otra herramienta importante, aparte de la telemetría, que es otro rubro, digamos, que colabora mucho en todo lo que es el levantamiento de información a campo, son las imágenes satelitales. Sí, las imágenes satelitales, bueno, hace más de 30 años que existen, hoy están cada vez más perfeccionadas, cada vez son de más bajo costo y cada vez nos brindan mejor información, con mejor calidad y con mayor precisión, y eso hace también que, aparte de poder obtener datos de la maquinaria, podamos obtener datos de los cultivos a través de las imágenes. Este es ejemplo de una imagen de alta definición, este es un nanosatélite. Hoy hay más de 4 empresas en el mundo lanzando con un plan de lanzamiento de entre 100 y 400 satélites cada empresa, que en el 2020 van a estar todos activos. Eso quiere decir que probablemente entre el 2020 y el 2021 casi vamos a poder ver nuestros cultivos online o con un 5 minutos de delay. Y eso está cambiando la concepción que teníamos de la imagen satelital. Normalmente la concepción que había era, yo voy a ver algo que pasó hacia allá lejos, y ahora estamos pensando que, así como podemos ver una máquina a través de la telemetría qué está haciendo en el momento, vamos a poder ver qué está ocurriendo en el cultivo a través de una imagen satelital en el momento. Eso, digamos, indiscutiblemente incorpora mucho más datos y hace que el relacionamiento de datos sea mucho más rico. O sea, imagínense, si yo puedo ver qué pasa, si yo veo que algo está pasando en el cultivo a través de una imagen y tengo la relación de la máquina que pasó, en el momento que pasó y qué es lo que hizo, puedo obtener inteligencia y saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal mis labores. Acá, bueno, hay ejemplos de lo que se hacía con las imágenes. Esto es índice verde de baja definición. Es una imagen spot de hace 10 años, donde uno podía ver, por ejemplo, deficiencias de riego, que están marcadas acá. Eso es lo que se veía hace 10 años y se podían obtener resultados, y esto es lo que se ve ahora. O sea, ahora fíjense que veo las rueditas de los riegos, veo la pasada de la pulverizadora longitudinalmente, o sea, tengo mucho más precisión, entonces puedo tener mucho más relación con los datos de campo y lo que está pasando en el lote. Sí, acá lo que tienen es 3 tipos, es la misma imagen en diferentes combinaciones de colores. Este es el color real, esto es una combinación de bandas y esto es índice verde. Lo más rojo sería lo más verde y lo más azul es lo de índice verde más bajo, que es lo que tiene menos actividad fotosintética. Esta diferencia entre pivotes se pueden deber a fecha de siembra, digamos, son diferentes cultivos o diferentes fechas de siembra. Pero indiscutiblemente, digamos, esto, así como es fácil imaginarse ver una máquina a través de la telemetría, cómo está trabajando casi online, imagínense que se van a poder ver cómo está el cultivo evolucionando casi online. O sea, ustedes van a poder tener una imagen de esta 2 veces por día si quieren del mismo cultivo, van a poder ver qué pasa antes del riego, cómo reacciona el cultivo después del riego, y lo van a tener, o sea, por lo menos 2 veces por día. Entonces eso va a hacer que las decisiones sean mucho más finas, mucho más rápidas y obviamente que el sistema se convierta en un sistema más eficiente. Ya, por ejemplo, para este tipo de sistemas de riego ya hay servicios que están midiendo y dando alarmas de estrés hídrico, ya ni siquiera por balance hídrico, sino que lo dan por la temperatura foliar. O sea, hay imágenes térmicas que toman la temperatura y una pequeña variación de la temperatura puede detectar el estrés hídrico de la planta y disparar la decisión de riego. Eso genera unas economías enormes. O sea, hoy en los sistemas de riego
es muy difícil tomar las decisiones de riego porque hace falta monitoreadores, medidores, o sea, mucha gente dedicada a eso. Y esto empieza a simplificar mucho las decisiones y obviamente a ganar eficiencia. Sí. Bueno, otra herramienta muy importante que también la tenemos de antes, pero que se suma, digamos, a la posibilidad de análisis dentro del tablero de control, son los mapas que generan las máquinas. ¿Sí? Los mapas hasta hoy vienen siendo generados y hay que almacenarlos en una tarjeta. La idea es que esos mapas tienen que llegar a una base de datos. Hay toda una logística para guardarlos, pero ya hay máquinas que lo transmiten online y va a haber más. Lo que tenemos que pensar siempre es cómo hacer que estos datos lleguen a la base de datos para que después se conviertan en herramientas útiles para tomar decisiones. Este es otro ejemplo. Estos son mapas que generan los banderilleros satelitales. ¿Sí? Acá, bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo que ven acá, esta es una aplicación normal y lo gris es lo que se aplicó bien, lo rojo lo que no se aplicó, lo azul es lo que se aplicó 2 veces y lo negro lo que se aplicó afuera del lote. Estas son cosas que pasan normalmente. Entonces, si uno pudiera tener este mapa mientras el avión lo está haciendo, podría tomar la decisión diciendo, podría tener alarmas de que lo está haciendo mal. En este ejemplo, que nosotros lo hicimos hace más de 10 años, el avión había aplicado solamente fuera del lote 600 hectáreas. O sea, imagínense la ineficiencia. O sea, en 2.500 hectáreas de muestreo había aplicado 600 hectáreas fuera del lote. La ineficiencia que se pueden generar o las eficiencias que se pueden ganar cuando el proceso se acelera, cuando uno puede controlar los datos que se generan en el campo. Y por último, digamos, la nueva eclosión de smartphone y las aplicaciones, lo que permite es el monitoreo también de todo lo que es el monitoreo que hacían los técnicos a campo, revisando la soja para las malezas y para cualquier tipo de plagas, se puede automatizar. Hoy uno puede tener un smartphone con una aplicación e ir cargando esa información en la base de datos online y puede ir generando datos como estos. Por ejemplo, estos son mapas de enfermedades en lotes de palma en Colombia, pero se puede generar acá también en soja, en trigo, en maíz, en donde a medida que el monitoreador está haciendo el trabajo, en el tablero de control se va viendo la evolución de las malezas. ¿Sí? Acá lo que es rojo es alta infestación, lo que es amarillo es bajo y lo que no tiene, dentro del lote, no tiene infestación. Les cuento un ejemplo. Por ejemplo, en México estuvimos haciendo un relevamiento que hacían frambuesa, y la frambuesa, entre que el monitoreador detecta la enfermedad y llega el control químico, pasan 15 días. Eso implica que se pierde, digamos, un nivel de calidad premium, que es el que se exporta, y se manda la frambuesa dulce. Eso implica para la empresa una pérdida de un montón de dinero por este retraso en la digitalización de los datos. Eso antes pasaba y hoy sigue pasando porque no hubo una actualización o no hubo una implementación del levantamiento digital de la información. Pero digamos, todas estas herramientas permiten ganar eficiencia en la producción. Bueno, y por último, los drones también son herramientas que están activas y que también generan información. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, cómo un dron puede contar plantas y nos puede dar un indicativo de el distanciamiento en la siembra. Podemos medir el desvío estándar en una siembra con unas imágenes de drones. Este tipo de imágenes no se puede tomar de satélite porque no hay satélites que den esta definición. Se tiene que hacer con los drones y son resultados que se pueden obtener y se pueden medir y pueden colaborar en la toma de decisiones. De vuelta a esto, digamos, la idea es que si ustedes imaginan toda esa información que se podría relevar puesta en un tablero de control, se pueden dar o pueden tener dimensión de la capacidad de generar eficiencia que tiene este proceso. Y un poco la idea también un poco es qué desafíos genera. El primer desafío es que nosotros vamos a pasar de un registro por lote a 10.000 registros por lote. O sea, la base de datos o la cantidad de datos que vamos a manejar es muchísimo mayor a la que se viene manejando hoy. Y eso implica un desafío porque tenemos que administrar sistemas y bases de datos para que eso ocurra. O sea, la idea es que todos los mapas, todos los datos de estaciones meteorológicas, las tablas de los sistemas de gestión administrativos y los datos que se levantan en las aplicaciones converjan en un mismo servidor para que después, a partir de esa información, podamos tomar decisiones. Esto no es menor, es la primera etapa y es la etapa que después permite generar el tablero de control, ¿no? O sea, a partir de que yo tengo todos los datos dentro de ese servidor, puedo pensar en qué pantallas quiero ver, qué relaciones quiero ver, con qué nivel de frecuencia, qué es lo que tengo que ver
digamos, cada 5 minutos y qué es lo que tenemos que ver una vez por semana. Pero básicamente requiere todo eso del primer paso, que hoy, aunque parezca mentira, está muy poco implementado en la mayoría de las empresas, que es tener toda la información que se genera en todos los sistemas en un mismo servidor. O sea, eso que parece simple, que digamos sería de perogrullo renombrarlo, es hoy una gran deficiencia y es donde nosotros tenemos el mayor foco puesto. Una vez que eso esté, digamos, dentro del servidor, es mucho más fácil poder empezar a implementar este tipo de sistemas. Bueno, por último, no solamente, digamos, obviamente no solamente se requieren los datos, sino que lo que se requiere también es la capacitación dentro de las organizaciones para que aprendan a usar estas herramientas y para que también generen esos tableros. O sea, indiscutiblemente los que tienen que pensar la pantalla que necesita son los técnicos que están dentro de las empresas y que hoy están tomando decisiones, y eso se llama implementación. Digamos, entonces un gran esfuerzo que tienen que hacer los sistemas de producción es implementar estos sistemas dentro de cada una de sus empresas para poder trabajar. Este es un ejemplo de implementación que hace, digamos, permite controlar quién tiene que cargar la información, desde dónde, saber cuál falta, qué es lo que hay que llenar. Pero básicamente está puesto como ejemplo de que esto no funciona solo, no es una computadora que anda sola, sino que tiene que haber una persona que le ponga energía, que piense, que se imagine cómo hacerlo y que controle los procesos de carga. Y bueno, por último, lo que quería dejarles es una línea de tiempo, que es lo que estamos viendo nosotros, y que en general hoy, digamos, lo que estamos viendo es que la gestión económica, que fueron los sistemas de gestión de datos contables, ya están implementados y casi todos, en todos los sistemas de producción están. Casi todos tienen un sistema de administración y saben cómo poder llevar su contabilidad y cuánto gastan. Recién ahora están pensando en empezar a juntar todos esos datos y con la información generar y tomar decisiones, y a futuro lo que hay que pensar es cómo innovar. O sea, un poco la idea es que el hecho de pensar en el tablero de control nos hace pensar qué es lo que necesitamos y qué tecnología necesitamos incorporar. O sea, hoy la innovación en general se vino dando en la mayoría de las empresas del agro por lo que hay disponible. ¿Sí? Estaban los monitores de rendimiento, los compraban y bueno, veíamos cómo lo usábamos. Pero hoy el conocimiento que hay y el avance, digamos, de la tecnología nos permiten ya no comprar lo que hay e innovar con lo que hay, sino es pensar qué es lo que necesitamos. O sea, hoy hay un exceso de oferta tecnológica y por lo tanto no podemos comprar todo. Todo nos sirve y no sirve lo mismo para todas las organizaciones, sino que hay soluciones específicas para cada nivel de productor, para cada estrategia, y eso es lo que hay que pensar, ¿no? Es para dónde ir y cómo innovar. Bueno, fue bastante rápida. Después si quedan algunas dudas me pueden preguntar. La comprimí bastante. Ya está. Hola. Bueno, ahora si quieren pasamos a una ronda de preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola, yo quería preguntarle, ¿conoce alguna empresa, alguien que esté ya implementando esta tecnología? Así como ejemplo, como para ver. Mira, en general, bueno, nosotros, GeoAgris es una empresa que hace 15 años que está pensando en este tipo de soluciones, que obviamente cuando empezamos no teníamos esta visión que mostré hoy, esta visión se va retroalimentando todos los días, es dinámica, pero en general lo que vemos es que nosotros trabajamos, es una empresa viable, tenemos clientes, tenemos más de 50 clientes en toda Latinoamérica. Las empresas que están viendo esto, primero son empresas grandes, o sea, lo que siempre pasa, las corporaciones ven la utilidad y obviamente tienen una ventaja que la pueden ver, la eficiencia, el impacto del aumento de la eficiencia es mucho más grande, entonces se paga más fácil. Y la desventaja que tienen las corporaciones es que es mucho más lenta la adopción. Entonces, en general, lo que estamos viendo es que si bien estas tecnologías se quieren implementar, hoy está llevando más de 4 o 5 años llegar a tener un tablero de control con datos
levantados de telemetría. Y digamos, los problemas más grandes son culturales, o sea, en las organizaciones para que esto funcione tiene que haber una visión consensuada de que esto es posible, y hay todavía mucha gente que no tiene esa visión. Por eso es el esfuerzo que hacemos nosotros para tratar de contagiar esa visión, que nos parece, aparte, algo que, si uno hace analogía con la industria, es algo que ya se viene aplicando hace más de 20 años. O sea, no existe un torno o una máquina computada que no tenga telemetría en ninguna fábrica. O sea, hay una fábrica de zapatos y esa máquina está controlada. ¿Tenés medido algún promedio de eficiencia aumentada, por ejemplo, en riego? Sí, tenemos ejemplos un montón. Les voy a contar un ejemplo solo que vimos, por ejemplo, en cosecha de caña. Y armamos un proyecto en donde se monitorearon 30 cosechadoras y encontramos una oportunidad de mejora de un 20% en la capacidad operativa de las máquinas. Eso equivalía, digamos, fue el equivalente a comprar para ellos 6 máquinas más. Cada máquina valía $500,000. Y no necesitaron comprarlo, solamente acomodando la logística para que las máquinas trabajen lo que trabajaban las mejores 5, se solucionó. O sea, el impacto es muy grande y obviamente depende de la escala, pero, o sea, pongo ese ejemplo de 30 cosechadoras de caña y les pongo el ejemplo del productor de frambuesa que tenía 5 hectáreas. Y en el productor de frambuesa también el impacto fue enorme. O sea, cuando él pudo tener una aplicación que lograba levantar los datos de los monitoreadores y en 24 horas controlar, su facturación aumentó. Ahí no lo tenemos medido, pero aumentó porque no mandó a dulce, digamos, la frambuesa. Elio, buen día. A ver, creo que a todos nos pasa de tener un montón de información separada, o cada vez más empezás a manejar mucha información, pero está toda separada y está buena una propuesta con una plataforma de poder tener todo junto. La otra realidad es que hay varias plataformas dando vueltas, y por ahí uno en cierta forma tenés la duda de cuál encarar, porque no está bueno esto de que encarás una y de acá a 5 años, o sea, no sabes cuál va a ser la mejor, ¿no? Pero coincido en que uno tiene que tener esta visión de lo que vos decís, de tratar de descentralizar todo. Más allá que es una elección personal, pero digo, ¿cómo tomás la decisión de decir cuál agarro? ¿Sí? Digo, sí, porque tenés, por un lado llevas los datos de una estación meteorológica, por otro lado tenés planillas de Excel con margen bruto, por otro lado tenés los software con todos los mapeos, por otro lado haces variable, por otro lado tenés toda la contabilidad, tenés todo, pero todo desparramado, ¿no? ¿Cómo tomás esa decisión de meterte en esto? Sí. Bueno, digamos, eso indiscutiblemente que es un problema y fue uno de los problemas con los que nos enfrentamos, y que todavía, por ejemplo, hoy es un proceso que ni siquiera está solucionado en las grandes corporaciones, pero sí hubo una aparición muy importante de hace 2-3 años, que fue el concepto de API. ¿Sí? API en realidad son pequeños programitas que lo que hacen es replicar la base de datos. O sea, vos le decís, che, sacá el dato de este servidor, esta porción de datos de este servidor y ponémelo en mi servidor. Y lo que empezamos a tener, digamos, nosotros no lo aprendimos porque, digamos, somos magos, sino que hubo clientes que nos dijeron, bueno, yo lo que quiero, o sea, yo contrato la telemetría, pero los datos de la telemetría tienen que estar en mi servidor. Y ahí aprendimos que teníamos que hacer API, y después nos dimos cuenta, por ejemplo, que John Deere con GD-Link es abierto, o sea, vos podés hacer una API para GD-Link, que Climate Corporation en Estados Unidos te permite hacer API. Entonces, lo que se viene, digamos, es que uno va a tener que elegir una plataforma y va a tener que pedirle a todos los otros prestadores que la base de datos, decirle, mi base de datos tiene que estar en
este servidor y vas a tener que tener eso, digamos. En general, todos los desarrollos nuevos tienen esa posibilidad, todos. La cuestión es tener la cultura de pedirlo, obviamente con la visión del potencial, pero por eso nuestro objetivo de esta charla, que me parece que lo más importante, es contagiar las ganas de tener todo en un mismo servidor, o sea, contagiar la visión de que los datos son mucho más potenciales, que tienen mucho más potencia cuando están combinados, que cuando están aislados en cada uno de los proveedores de información. Que no lo hacen adrede, o sea, nació así, cada proveedor de información necesitaba poner los datos en un lugar y lo puso en un servidor. Y como un servicio al cliente no pensaba en decirle, o sea, si yo te decía a vos, che, no, tenés que armar un servidor, era una complicación. Entonces, como simplificación, elegíamos nuestros propios servidores. Ahora, digamos, creo que es muy fácil, muy simple contratar un servidor, o sea, es un abono de $50 por mes, que lo comprás con factura A en Buenos Aires, o sea, lo comprás por internet, y te da la posibilidad de tener toda la información tuya en un servidor. Que no quiere decir que la tengan los demás, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es replicar, se copia la base de datos nuestra, copia en la base de datos del cliente. ¿Se ve? Ahí está el esquema, digamos, y a través de la API es que hace esa copia de información. Eso lo pueden hacer absolutamente todas las plataformas, las estaciones meteorológicas, todos los software web, ¿no? Todo el software instalado en la máquina, ya hay que hacer una programación, eso no lo tienen, pero sí toda la información web se puede hacer. O sea, todo lo que está en la nube es factible hacer una API para ponerlo en tu servidor. O sea, ¿Y qué grado de poder modificar cosas en esa plataforma tiene? Porque he estado viendo varias y hay varias que son muy cerradas en lo que vos podés tocar como usuario, ¿no? Bueno, el tablero de control en realidad es así. Las plataformas todas son, o sea, la lógica es que cuando uno genera una plataforma la genera para la mayoría de sus clientes objetivos. Entonces termina siendo cerrada porque no es algo que lo puedas vos modificar a medida. La lógica es que el tablero de control es el que te va a permitir, va a ser tu plataforma. O sea, no puede ser nuestro tablero o otro, ¿sí? Pero la idea es que hay varios proyectos que están generando plataformas en donde vos puedas poner la información que vos quieras. O sea, es muy parecido a lo que pasa con el teléfono, o sea, y las aplicaciones. Vos te bajás las aplicaciones que querés y armás tu tablerito o tu pantalla con las aplicaciones que más usás. Bueno, esto es lo mismo. Imagínense lo mismo. O sea, obviamente el potencial que tiene, digamos, combinar la información de diferentes fuentes para un proceso de producción es enorme. Buen día. ¿Me podría dar algún ejemplo de qué servicios has implementado y, digamos, con algún cliente y cuánto tiempo se demoró en hacerlo? Sí, en general, nosotros, bueno, ejemplos, ¿de dónde sos vos? Bolivia. De Bolivia. Bueno, hemos implementado servicios en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia no hemos implementado. Ejemplos tenemos un montón, pero si querés te cuento uno de telemetría de maquinarias en caña de azúcar. O sea, la mayoría de las empresas todavía, como lo dije al principio, no tienen tablero de control. O sea, nosotros no tenemos ningún tablero de control implementado en ningún cliente en ningún lugar del mundo. Ayer hablaba con un consultor que venía de otro rubro y me decía, pero no puede ser, dice, yo hace 20 años que trabajo en la industria de tablero de control. Y digo, no, en el agro nosotros no lo tenemos, no hay. Entonces no hay ninguno que haya terminado de implementar. Lo que sí vemos es que van avanzando, que es un proceso de aprendizaje en donde la organización empieza a probar, por ejemplo, con la telemetría de las máquinas. Eso hace que después diga, che, pero a mí me gustaría tener el avance de saber cuántas hectáreas sembré, cuántas hectáreas coseché por semana. Y cuando vos le decís se hace automático, buenísimo, bueno, lo quiero automático. Algunas ya recién empiezan a pensar en que la facturación de las hectáreas a los contratistas se puede hacer de manera automática a través de la telemetría. Pero digamos, la implementación, ese tipo de implementaciones hoy nos está llevando entre 4 y 5 años. Llegar a ese punto. Indiscutiblemente lo que creo es que no es una cuestión de sistema, el tiempo no es una limitante de sistema, sino que es una cuestión cultural para nosotros,
de conocimiento, de que las organizaciones tienen que ponerse de acuerdo, digamos, todos los técnicos, todos los sectores se tienen que poner de acuerdo en avanzar hacia un lado, que todavía no tienen claro hacia dónde van. O sea, falta formación, falta esta visión, no la tienen. O sea, esta visión no es general en ningún lugar de las empresas, en ningún organigrama de las empresas de agro. Entonces eso hace que lo demore. En la medida que el conocimiento o el concepto esté, es mucho más rápido. O sea, este sistema se puede implementar en 2 años, pero tenés que tener el norte clarísimo. Para nosotros lo que pasa es que el norte no está y que a medida que la tecnología, digamos, van absorbiendo tecnología, van viendo un poquito más y van despacito, van despacio, pero ese es el ejemplo práctico, ¿no? Bueno, yo me atrevo a hacerte una pregunta. ¿Cómo lo ves para implementar en pequeños productores o pequeños medianos productores? ¿Es factible, es viable o son sistemas mucho más complejos para organizaciones y productores a mayor escala? Bueno, esto, digamos, nosotros nos sorprendemos a cada día. Al principio te hubiese contestado, digamos, hace 4 años que era para grandes. Hoy, por ejemplo, sabemos, hace 2 meses se sancionó una ley en Uruguay que hace obligatoria la telemetría de todas las máquinas pulverizadoras. A partir del 1 de enero del año que viene, si la pulverizadora no tiene telemetría, no puede aplicar. El que va a juntar toda esa información es el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, ahí es para chicos, para grandes y para medianos, es para todos. Y por otro lado, digamos, no hay una variable económica limitante, o sea, estos sistemas no son de alto costo, son sistemas en general de muy bajo costo, que valen lo mismo que un celular, o sea, el costo de una telemetría de una maquinaria es exactamente lo mismo que un celular. O sea, es una línea más. Y por otro lado, también lo que estamos viendo, y que creo que lo va a potenciar, es que estamos tratando de empujar en las organizaciones como APRESID, como ACREA, implementar este tipo de tecnologías para poder tener la información de manera automática. O sea, imagínate esta tecnología, por ejemplo, para REM, en donde vos puedas tener el mapa de malezas actualizado semanal. O sea, hay toda una potencialidad que para mí es horizontal a todos los tamaños de productores, que les va a ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, ¿nadie tiene más preguntas? ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a Helio por toda la información que compartió con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.